Se escribe como se es, o sea, se escribe desde el temperamento y el carácter. Un hombre suavemente habrá de escribir, y lo contrario, un hombre aristoso. Y tanto que si algún huracanado escribe con tersura es que la tiene de alma, y el huracán como mera fachada, y será más fácil conocerlo por su estilo que por su conducta o lo que jure de sí. Así de simple o bobo o natural es el misterio aquel que tanto me trasegó en la juventud. El estilo es el hombre, y lo sé cuando cada vez me importa menos tener un estilo, y acaso cuando empiezo a tenerlo, es decir, cuando empiezo a ser de veras limitado, estrictamente lo que soy, y solo eso y nada más, cuando comienzo a morir. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva cápsula cultural y literaria de las bibliotecas de la Cámara de Diputados en el marco del Espacio Cultural San Lázaro. Mi nombre es Juan Ignacio Alvarado y como siempre es un verdadero placer, un verdadero gusto estar frente a ustedes transmitiendo un poco de este apasionado oficio de leer y de leer a estos grandes literatos, grandes escritores de nuestro país. Hoy quiero compartir con ustedes una breve charla sobre Ricardo Garibay. Ricardo Garibay, que en muchos sentidos fue un gran narrador, un gran creador de personajes y de historias, un personaje de la cultura mexicana por muchos años, no solo de la literatura. Recordemos que fue un gran periodista, fue un gran conductor y narrador en la televisión, también fue un gran guionista de cine. Este literato, este hacedor, este fabulador tan magistral como lo fue Ricardo Garibay, un maestro realmente de hacer, como él mismo lo va a confesar en muchas de las entrevistas que concediera en vida. La narración nacía para él de la construcción de personajes y anécdotas de vivencias vividas por él o vividas a través de los ojos de otras personas en su vida íntima, en su vida pública, un hombre que supo ser un gran personaje público con ciertos relación de amistad, odio con el poder, que fueron reflejados necesariamente en su literatura. Un hombre que admiraba profundamente a la figura femenina mexicana, que le dedicara varios capítulos de su propia historia pública, literaria y periodística a la mujer mexicana, a los retratos de la mujer mexicana, y que logra en una de sus últimas novelas un retrato que nos lleva al mundo muy cercano de la mujer, de una mujer contemporánea, por decirlo de alguna manera, y que representaba esta característica universal de lo que para él significaba una mujer libre, absolutamente libre, de estas que después se les va a nombrar, bueno, con mayor asiduidad como feministas, en un mundo en el que no necesariamente lo era aceptado.
De todas estas cosas quisiera, con todas estas elementos pues de la obra de Ricardo Garibay, quisiera construir la charla de hoy, muy brevemente por supuesto, pero siguiendo este trazo tan importante de la obra de la fabulación de este gran escritor mexicano, que era sin duda el producto de mucho rigor, de mucha disciplina en su oficio, que era el del lector, escritor del lector de las vivencias, de ir más allá de la propia anécdota, aun cuando está construida toda su obra a partir de las anécdotas recreadas, reconstruidas, fervientemente, con una disciplina profunda en Ricardo Garibay. Quiero continuar con lo que comencé esta charla, que es uno de los pasajes más importantes, considero yo, de uno de sus libros que reflejan, es un diario de escritor que refleja su forma de vivir las historias, su forma de narrar las historias, y que en este testimonio, este librito se llama Cómo se pasa la vida, que fue un diario que le piden que escriba entre los años 70 y 73 en un suplemento cultural de Excelsior Diorama de la Cultura, y que va a recoger muchas de las reflexiones, pero en este particular, que no está fechado por cierto, en el número 23 habla de estilo y de literatura, que es propiamente, me parece a mí, un testimonio íntimo de su oficio vital, como él lo llamaba, con toda humildad además, este oficio que durante más de 50 años ejerció Ricardo Garibay. Y voy a continuar hablando de lo que para él era escribir. El estilo no es más que una sintaxis específica. El escritor no es más que su propia sintaxis, su manera personalísima de unir y coordinar las palabras para formar oraciones. Esa manera supone también un diccionario privado, una particular simpatía por determinadas palabras a todo lo ancho del río del idioma. Ser escritor de veras es ser una especial ordenación de los vocablos, donde refulgen intermitentemente algunos de ellos. Un escritor de veras no es más que unas cuantas docenas de palabras predilectas. Para contarlas hay que intervenir las 3/4 partes de la vida. La eminencia del escritor no dependerá de aquellas palabras ni de su manera única de emparentarlas, pues es cosa sola la eminencia, que a sola se da, nada la prepara, ni la promete, ni menos la asegura. Se engendra a sí misma y flota macizamente, indefiniblemente, dentro de la hora. La eminencia es eso que es necesariamente, caprichosamente, misteriosamente, el no sé qué que queda balbuceando en las palabras. Ante dos temas antípodas propuestos a un solo escritor, solo un gran estilo tiene respuestas, maneras, hechuras posibles, y solo el gran estilo, rigidez total, modo único de ver, de mirar, de oír, de ser, sentirá problema en la proposición. La ausencia de estilo se lanzará sin más a escribir sobre un tema tras otro y hasta sobre los dos al mismo tiempo. Ya lo dije, teniendo un solo estilo y no es posible tener dos o más, no puede usarse igualmente para dos asuntos antípodas entre sí, y solo teniendo ese único estilo pueden tratarse a fondo y como debe ser dos asuntos antípodas entre sí.
Y por último, pues hallar al fin el estilo es empezar a ser para los demás, es ser ya los demás, es no ser ya nunca más, y sólo entonces podrá decirse sin misterio, sin remedio a la amargura diaria, eso terrible que pone Borges en la página 108 de su Hacedor. Yo que tantos hombres he sido, no he sido nunca aquel en cuyo abrazo desfallecía Matilde Urbach. Los jóvenes que escriben dicen lo que hacen para el mundo, conmovedor espejismo. Escriben para su personal lectura en silencio. A cada renglón, con cada renglón se buscan, se rondan, se rodean, se palpan, se poseen, se gozan a través del idioma informe balbuceante, que no los refleja ni los hace salir de sí, que no es el tema que dicen que están tratando, que no consigue ser el mundo que dicen que están viendo, creando. Para crear literariamente el mundo hay que vivir en la margen del mundo y ser a la vez todo el mundo. Léase, ser el que ha sido tantos hombres y jamás aquel por quien desfallecía Matilde Urbach. Los escritores jóvenes se parecen demasiado al mundo donde viven y todavía no son el mundo. Literariamente son, mucho más, personajes que autores, y sin saberlo se contemplan así y así se tratan, por eso disfrutan tanto sus propias escrituras. Y bien, esto me parece retrata profundamente, íntimamente a Ricardo Garibay por muchas razones. Él dice que el estilo es como uno es, y es verdad. Si leemos la gran mayoría de lo que escribe Ricardo Garibay, no es un personaje, o es un personaje que se va construyendo escritor, pues con una mirada profunda que va más allá de lo que la cotidianidad le va presentando ante los ojos. Es una búsqueda continua, ese estilo que se va construyendo a sí mismo, es una búsqueda continua de un ir más allá, hilando entre sus propias vivencias, y desde ahí, desde ese horizonte de la propia vivencia personal, es como se enfrenta, como cualquiera de nosotros nos enfrentamos al mundo, pero que expresa de una manera magistral esta vivencia y la va reconstruyendo y va haciendo toda una caracterización que va más allá de la pura descripción periodística en algunos casos. Construir el mundo, eso es el estilo para Ricardo Garibay, construir unos personajes a partir de una anécdota, y la vida de Ricardo Garibay es una anécdota permanente, pero esta anécdota que siempre es autocrítica, que siempre está yendo a una reflexión muy profunda sobre su propia identidad, que tiene que ver y que está inserta íntimamente con el medio en el que está viviendo, en el que está desarrollando. Y así tenemos uno de los libros más fascinantes del propio Ricardo Garibay, no sé si se alcanza a ver ahí, que es Fiera Infancia y otros años, en donde nos retrata a un Ricardo Garibay, niño, que tiene que salir de su natal Tulancingo Hidalgo porque tienen que subsistir de alguna manera. Su padre era agricultor y no alcanzaba para la subsistencia, y se tienen que ir o tienen que venir a la Ciudad de México, y es criado ahí en muchas ocasiones, como lo relata Ricardo Garibay desde sus propias memorias, desde esta construcción literaria de su propia vida, autocriado, ¿no? En muy pocas ocasiones la voz de la madre, de sus hermanos, de sus parientes y de su padre que no lo que tiene una relación muy singular con él,
aparecen, aun cuando el padre está siempre presente en este miedo que sentían cuando los hijos no estaban en casa. Ricardo Garibay, que en estas memorias decíamos se construye como nosotros nos construimos en nuestra propia narrativa personal, construye esta figura fiera de sobrevivencia en un medio hostil de la infancia, en la que estar en una escuela pública, en el ¿cómo se llama esto? En la diurna o en la nocturna era de hombres, y estar en el turno, esa es la palabra que andaba buscando, en el turno matutino era de los niños, bien de los niños aniñados, ¿no? Pero no de los hombres cabales, como era el estar en una escuela pública en el turno diurno, o en una escuela nocturna en donde iban los más pobres de San Pedro de los Pinos, que es donde se cría en sus años más jóvenes Ricardo Garibay, en San Pedro de los Pinos, que todavía está transitando del medio rural al urbano en la Ciudad de México, y que quienes hemos tenido la oportunidad de estar en estas escuelas públicas diurnas, sabemos que hay una diferencia radical entre la forma de ser tratados o de ser tratados por los condiscípulos en un turno y otro. Cuando estamos en el turno matutino, así se nos trata, como niños de papi o de mami, y que los realmente rudos, son los que llegan por la tarde a la escuela, y que en muy pocas ocasiones hay una relación de compañerismo más allá de algunas bravatas al final del periodo entre uno y otro turnos, y que en algunas ocasiones se llega hasta conflictos de pleitos, ¿no? Y lo que va a narrar de esta crianza en San Pedro de los Pinos, en Fiera Infancia y otros años, Ricardo Garibay, es justo estas vivencias que lo van forjando y lo van haciendo esta persona ruda, esta persona que por mantener la figura viril tiene que enfrentarse a golpes con la vida, literalmente, y que todos sus recuerdos pasan por esas vivencias y esta conciencia de las personas con esos acontecimientos que marcaron seguramente toda su historia, hacerse presente y hacerse respetar por los demás a punta de golpes en la infancia, y que no era menor esta necesidad de hacerse presente y hacerse respetar en su vida personal, en su vida íntima, en la vida familiar y en este medio rudo que le toca vivir a un niño que por las mañanas tiene que salir a trabajar y por las tardes tiene que ir a la escuela para cumplir, y también se da sus lujos, ¿no? Porque esa es la verdad. Un niño que sabe que ese medio no es el definitivo, y que gente o personas que han vivido en esos medios y han salido, tienen esa conciencia, y han salido porque tienen el impulso de tener otro medio de existencia, y que para Ricardo Garibay pues fue necesariamente este impulso hacia la necesidad de narrarse y de narrar lo que va viviendo. Y bueno, hay personas, como decíamos, que saben que aún viviendo en un medio determinado no es el medio definitivo de su propia existencia, y van a ir construyendo esta forma, esta búsqueda con búsqueda de un medio más propicio para
para ellos mismos y para su futura familia, que tienen muy claro esto. Este es lo que nos narra pues Ricardo Garibay en Fiera Infancia y otros años, estos momentos que fueron definitorios para considerarse un hombre que no sabía realmente qué quería de su vida, pero que sabía que en ese lugar no quería seguir viviendo, en esas condiciones no quería seguir viviendo, y que necesitaba, tenía la imperiosa necesidad de ir narrando todo lo vivido, con lo que él iba enfrentándose. Y bueno, ¿qué escribe Ricardo Garibay? ¿Qué escribe además este personaje de la cultura mexicana que está muy presente en los medios de comunicación, en la televisión, en las columnas, primero en el Excelsior y luego en Proceso, que fue cofundador con Julio Scherer y con Vicente Leñero, del que ya hemos hablado en otra cápsula cultural anterior? Es ese momento en que también está participando y está haciendo cosas para la televisión, pero es ese mismo momento en que está escribiendo y siendo uno de los guionistas de grandes directores del cine mexicano de los años 60, 70 y 80. Como decíamos en un principio y según los testimonios del propio Ricardo Garibay, se escribe a partir de las propias experiencias vividas o escuchadas de otros, por anécdotas, y él critica grandemente a estos profesores de literatura que desdeñan la anécdota por el estilo. Para él, estilo es, como lo decíamos y lo leíamos de él, era parte del testimonio de su propia existencia como hombre, como persona. Era encontrar esas voces que narran las anécdotas, esas voces íntimas que llevan a la necesidad de construir todo un diálogo que se va construyendo, un personaje que se van construyendo a partir de esos personajes, el medio propicio para poderse narrar la propia historia que se va construyendo en por eso los cuentos, que son anécdotas, puras anécdotas, una simple anécdota para Ricardo Garibay, se puede ir transformando en una historia mayor que ya implica mucho más que como una creación de personajes y el medio donde tienen que subsistir para sostenerse como personajes. Y es el caso de las novelas. Y en el caso de las novelas tenemos un sinfín, son realmente una obra prolija en Ricardo Garibay, no solo la obra periodística y de mucha profundidad, de un periodismo de columna y de mucha asiduidad y de mucha investigación detrás, sino también tenemos muchos cuentos y sendas obras mayores, aunque a él no le gustaba este término, en su novelística, y de entre ellas vamos a platicar de tres en particular. Una porque fue el inicio de una de las voces más logradas para él y la que le va a dar el pie de alguna manera para construir la novela que fuera considerada por el propio Ricardo Garibay como la más terminada, que durante más de 25 años estuvo fraguando y que tiene varias etapas. Me estoy refiriendo a Par de Reyes, pero antes hay un antecedente necesario entender. Si entendemos esto como la novelística de Ricardo Garibay, como la construcción de los personajes y de los medios donde se desenvuelve, tenemos que La casa que arde de noche, de 1971 aproximadamente, Ricardo Garibay logra esta construcción a partir del lenguaje íntimo del norte, de estos en el norte mexicano que está muy cercano a la frontera norte del país.
y que va a ser el escenario de varias historias lúgubres. Va a construir va a construir personajes a partir de esta manera íntima y con esa idiosincrasia de la gente del desierto del norte del país, y va a ubicar un pueblo aquí, el Chapul, y así lo narra. 5 kilómetros al norte está la frontera con Estados Unidos, 5 kilómetros al sur está el Chapul, pueblo de ganaderos, y de la frontera y del Chapul y de muchos pueblos allá de la frontera y del Chapul vienen los hombres al charco, a este burdel que va a ser la historia que va a contar en la casa que arde de noche, y va a hablar de las personas que regenteaban en este lugar, que bueno, es como parte de las leyendas, vamos a decir, de las vivencias leyendadas de alguna manera dicho, no sé si correctamente, de estos burdeles de la frontera norte, que quizá eran los únicos lugares donde era un lugar de esparcimiento para los hombres, y que había verdaderas leyendas de quienes los construían y quienes los mantenían vivos en la frontera norte del país. Del charco justamente se va a tratar también el Par de Reyes, mucho tiempo después, y que también parte de una leyenda de unos pistoleros. El propio Ricardo Garibay nos va a hablar en la novela de 1983, Par de Reyes, de la historia de esta novela o de esta leyenda novelada, y nos dice así: durante 26 años traje adentro este par de reyes, es decir, nunca dejé de divisarlo. Primero fue un enredo furioso, hecho de estacazos, con rencor a su materia rica y elemental. Luego fue guión de cine y de ahí película, no enteramente desechable, en 1959. Luego, hacia acá, creció tropezando o desapareció el asunto hasta hacerse novela, según espero. El texto crecía con lentitud, se aletargaba, revivía entre problemas inesperados o distantes del grueso de la historia. La madre de los pistoleros podría llorar un día. ¿Qué haría llorar a una mujer de terracota entre dos seres callados de rostro inalterable? ¿Cómo surge el amor? ¿Cómo se expresa? ¿Ha de morir el muso tan querido? ¿Cómo deshacerme de la pegazón sentimental a docenas de personajes? ¿Cómo no guiarlos a donde quiere mi compasión y dejarlos hacer de veras lo suyo? Tomás Córdoba, médico, me dijo en 1957: una costeña educó a sus hijos en la venganza de la muerte del padre. Los maestros eran gatilleros de oficio. Doctorados ya y todavía muchachos chicos, los hijos se escondieron en una carreta que subía a la calle empedrada y le metieron 11 balas de revólver al asesino en la frente cuando salía de misa con el gentío. También entonces don Napoleón Velasco me contó, Napoleón Velasco, que era su suegro, en el norte hay una raza con su camposanto que es de ellos. Todos han muerto matados a balazos luego de matar a gentísimas que no acabas de contarlas, y de esa raza unos salen canelos y alborotados y otros salen cetrinos oscuros ellos. Fui a Veracruz, fui a Tamaulipas a ver lo que quedaba de las dos leyendas. ¿Y qué no imaginé durante 26 años? Si toda elocuencia está en el interlocutor, y ahí está, ciertamente anhelo que los lectores me den la mano y pongan en la obra los ayes y los encantos que perseguí con tanto ahínco. Ricardo Garibay, 1957-1983. Esta, digamos, es y para Ricardo Garibay es la novela más acabada,
que durante mucho tiempo estuvo construyendo. De hecho existe esta película, Los Hermanos de Hierro, de Ismael Rodríguez, que como lo narra aquí Ricardo Garibay, fue escrita en 1959, pero eh, se fue publicada esta película en 1961. Para muchos es un anti-western donde hay menos acción como lo es el género western, y mucho más es una reflexión sobre la violencia, como al inicio de la misma película se va a decir, sobre la violencia y sobre la resolución de conflictos a través de la violencia en este medio tan hostil como lo es el desierto del norte del país. Y bien, hay toda una construcción aquí hecha a partir de una leyenda de gatilleros, efectivamente, de estos gatilleros que, bueno, no son privativos del norte. Ya vimos que el origen está en la primera anécdota, es de Veracruz, porque fue así como nace esta narración de una madre que cría a sus hijos con el solo propósito de vengar la muerte del esposo, del marido, y así arranca la historia, pues, con el padre, con sus dos hijos, uno muy pequeño, Martín, y uno mucho mayor que Martín, Reinaldo, el propio Reinaldo del Hierro, con sus hijos, y que son asesinados por alguien. Pues esta es la anécdota inicial de esta historia, de una leyenda que se va entreverando con otra leyenda de los gatilleros, que cobra significación a partir de esta primera anécdota, una justificación literaria de cómo se construyen los gatilleros por la venganza. Pero tenemos dos figuras, el hermano menor y el hermano mayor. El hermano menor, que es todo reacción, Martín, y que es él el que va a ser realmente el protagonista de la leyenda de los hermanos de hierro. Y tenemos a un Reinaldo que va desde un principio a despreciar esta forma de vivir en la venganza y en la violencia, al grado de que gran parte de su vida no va a cargar un arma como sí lo va a hacer Martín del Hierro. Y bien, el propio Ricardo Garibay en este diario literario al que ya me he hecho referencia, de cómo se pasa la vida, que así fue en el Excelsior, en el diorama de los domingos fue escrito, nos narra parte de lo que pasó de estos años de construcción de esta leyenda de los hermanos del Hierro, y nos cuenta que hacia 1970 llega a buscarlo a su casa en Cuernavaca una persona que dice llamarse Rodolfo Garza Bernal, y le pregunta de dónde surge la historia de los hermanos del Hierro, hablando de la película que ya había sido publicada y que no había sido tan taquillera como otras de las películas que el propio Ricardo Garibay escribió el guión de esas mismas, ¿no? Y se lo vengo a ver, señor, dijo, porque usted escribió una película que se llama Los Hermanos del Hierro. Bueno, y le pregunta de dónde saben esta historia. Ricardo Garibay cuenta sucintamente lo que leímos en la historia de Par de Reyes, y le dice este señor Rodolfo Garza Bernal que esas personas sí existían y que no son, bueno, bueno, es que parte de la historia de la película transcurre entre Tamaulipas, entre Reynosa, ¿no?, en la frontera, hacia la frontera norte del país,
Y dice, pero estas personas no se apellidan del Hierro, sino del Fierro, y no son de Reynosa, sino de Matamoros. Y lo invito para que vayamos a conocerlos. Son unas personas que efectivamente construyeron un rancho hacia el norte. El fundador fue una persona que venía, el primer del Fierro que se asentó ahí en esos territorios, era, era una persona que venía huyendo de la revolución, eh, y venía de Michoacán, se asienta en un lugar y él es el que inicia toda esta historia de matanzas. Lo van a buscar a alguien y lo matan, bueno, y todo esto lo va a saber Ricardo Garibay a partir de un viaje que va efectivamente hacia Matamoros y va a entrevistarse con los sobrevivientes de la familia del Fierro, hombres y mujeres, nietos, bisnietos, y que tienen toda una leyenda también de ser gatilleros en el, en estas, en esta región del país, que no saben si en cada día van a sobrevivir, porque han sido buscados por muchas personas, ¿no? Por todo lo que han hecho. Y bueno, hay venganzas entre los mismos familiares, en fin, es una historia muy compleja que también conoce en esos veintitantos años que lleva la construcción de la propia novela de Par de Reyes. Decíamos, eh, para algunos es un western invertido donde lo que más interesa son no tanto las acciones de violencia que sin duda están narradas en la propia historia de la desde la película, luego en la novela, sino que es una reflexión del significado, del sentido de la vida, de la propia vida, si realmente merece la pena vivir a salto de mata a partir de vivir o iniciándose como venganza familiar y después viviendo de la violencia, ¿no? Y tenemos aquí a dos figuras, ya lo decíamos, Reinaldo, el hermano mayor, y Martín. Reinaldo, que siempre se opuso y que siempre estuvo buscando tener una vida con mayor sentido de trabajo, sin duda, pero lejos de la violencia, y Martín, que vivía de eso, vivía de, de, de ser asesino a sueldo, porque le causaba mucho sentido, porque le causaba placer ser gatillero. Pero eso lo fue descubriendo a partir de esta primera escena en donde vengan al padre. Esto, y bueno, va construyendo como solamente, con la maestría que solamente vemos en Ricardo Garibay, no con una historia lineal, sino con una historia que está hecha a partir de la construcción de reminiscencias de los propios personajes. No así en la historia del guión cinematográfico, sino en la novela Par de Reyes, que logra construir perfectamente la historia a partir de los diálogos, de la forma íntima y de la idiosincrasia de la gente del norte, de la frontera norte del país, que va construyendo exactamente y muy completamente a sus dos personajes principales y todos los que van a darle sentido a la historia, y va construyendo, por supuesto, lo que ya decíamos en La casa que arde de noche, ya estaba ahí, el medio propicio, el medio en donde iba a ser el centro, el epicentro de la historia de los dos hermanos, de encuentros y desencuentros con la madre, de encuentros y desencuentros con la mujer amada. Por cierto, los dos tienen que ver con la misma mujer. Reinaldo, que se enamora primero que Martín de la misma mujer, y que es Martín el que finalmente se queda con ella. Y es todo esto y la construcción, pues, de esta relación de aversión, cariño entre hermanos, de aversión, cariño entre la madre y los hijos,
de aversión, cariño con la mujer, de aversión, cariño con todo el medio en donde se vive, en este rancho que los marca para siempre a estos dos personajes. ¿De qué más trata la obra literaria de Ricardo Garibay? Lo decíamos desde un inicio, también es muy interesado en la figura femenina, y voy a dar un salto enorme al hablar de una de las últimas novelas que escribiera este muy completo escritor mexicano, Triste Domingo, novela publicada en 1991 en su primera edición y posteriormente en 2001. Esta también es una de las novelas más cercanas a Ricardo Garibay hacia sus 70 años, es lo que acaba de escribir, y él mismo relata cómo esta novela se construye a partir de un personaje femenino, Alejandra, que es sin duda para Ricardo Garibay el personaje femenino por antonomasia, el personaje femenino que lo hizo de a de veras no solo plantearse la relación con las mujeres, sino vivir íntimamente, buscar esta vivencia. Él era padre de dos hijas, pero vivir esta vivencia cercana de esta figura femenina, de una figura femenina contemporánea, en la que ya no es esta mujer sumisa, que lleva a pensar en el macho mexicano que estaba muy presente, decían muchos críticos en Par de Reyes, esta figura femenina relegada, sirvienta, que vive para el hombre que la elige, que está buscando, que está esperando siempre al hombre, ¿no? Y que no es nadie sin su hombre. Y por el contrario vemos en Alejandra, la protagonista de las últimas novelas de Ricardo Garibay, Triste Domingo, que es todo lo contrario, es una mujer que se va construyendo y va eligiendo. Ella no es el hombre quien la elige, sino ella elige cómo vivir. Y sin duda tenemos acá al inicio, bueno, si pudiéramos leer linealmente la novela, en sus inicios a una Alejandra que elige casarse con un mecánico para salirse del sofoco de una madre que la está atosigando todo el tiempo, porque además es una madre que está criándola para la venganza del propio padre que abandona a la madre cuando nace Alejandra. Pero sin duda se está refiriendo a vivencias que vamos a ver reflejadas en muchas de las historias también narradas por el propio Ricardo Garibay, de su propia experiencia, de su experiencia familiar muy íntima. Pero también vemos a una Alejandra que es un estudiante de letras de la UNAM y que por una amiga suya consigue un empleo de traductora en una casa de bolsa muy importante del país, y que por azares del destino va a darse de frente con un personaje que va a ser su mentor, va a ser su amante, y con toda la conciencia de que es su amante, un gran empresario que es mayor, 25 años más grande que ella, y que la va a forjar, pero también ella va a dejar una huella profunda en Salazar, que es el personaje masculino o protagonista de esta historia, y que va a estar viviendo entre la nostalgia de esto que no vivió de su juventud y esta necesidad de buscarse
a sí misma una mujer con sus propias características, con una mujer madura que logra no logra ser totalmente como ella quisiera ser, porque todavía no se ha encontrado, pero está en su búsqueda y va a tener por ahí un drama al final, en que siempre está ahí al pendiente este asunto de la falta de sentido, de la a pesar de que tiene todo y que quiere y vive como quiere, se siente vacía en muchos y largos momentos de su historia, viviendo entre la fascinación por la juventud no vivida necesariamente, pero a través de un amigo, Fabián, que lo va a introducir en ese mundo de los muchachos de su edad, y viviendo con intermitencias con este hombre maduro, pues, y buscándose a sí misma, buscando su propia voz, su propio personaje, su propio estilo de vida, que sin duda es el tema central en toda la literatura de Ricardo Garibay, que dice, después de 2/3 partes de la propia existencia, uno va encontrando el propio estilo. Ya cuando uno va muriendo, se va dando cuenta que no necesita estar buscando en nadie más ese estilo de vida, ese estilo que es uno mismo, ese estilo que es uno como escritor, como narrador de historias, que va buscando además al otro personaje que va a dar sentido a lo narrado, a este personaje que es el lector. Bueno, y ese lector que entre otros los lectores de Ricardo Garibay es María Luisa La China Mendoza, de la que también hablamos en algunas semanas atrás. Entre ella y otras mujeres muy amigas de Ricardo Garibay le decían, es que cómo le hiciste para construir tan perfectamente el personaje femenino de Alejandra, parece como si fuera escrito por una mujer, porque lo está lo está transmitiendo como una mujer. Y el propio Ricardo Garibay pues tiene que admitir que no fue escrito por nadie, que no le ayudó nadie de sus mujeres cercanas, y que tuvo que sí meterse en el personaje, construir el personaje. Volvemos al mismo arranque de la fabulación de Garibay, que es la construcción de los propios personajes. Se tuvo que hacer y tratar de identificarse con esta mujer, que tenía que ser contestataria a estas mujeres, que muchos se identificaban con las mujeres sumisas mexicanas del machismo. En fin, con esta mujer admirada también por Ricardo Garibay, que veía en la mujer a esta mujer que estaba esperándose, la sociedad estaba esperando que se despertara de una manera pública y de una manera contundente en la cultura. Por supuesto que en los momentos en que está escribiendo Ricardo Garibay ya hay muchas mujeres en el ámbito cultural, y hay muchas mujeres que empiezan a construir una manera de interpretar el mundo, digamos, públicamente, desde la vida pública, aun cuando los espacios no se habían abierto lo suficiente y no tenían esta voz que hoy tienen las mujeres. Pero sin embargo ahí están muchas de las mujeres, y muchas de las que ya hemos platicado en este ciclo de narradoras mexicanas, que son mujeres que han marcado necesariamente la expresión literaria y artística de nuestro propio país, ¿no? En fin, Ricardo Garibay es uno de los más apasionados, más beligerantes y por eso mismo más interesantes escritores de la cultura mexicana, de la cultura pública mexicana, con un profundo amor a su tierra, con un profundo amor a sus orígenes, con un profundo amor a la vida. Él que hablaba también de las razones para el suicidio, por amor o sin amor.
de una vida apasionada, totalmente apasionada y furibunda, que solo sabía vivir apasionadamente y escribía en consecuencia. Esta sin duda es una lectura altamente recomendable. Uno va junto con el narrador, escritor, fabulador, se va enamorando de los propios personajes y de lo que va narrando su propia historia de estos personajes. Uno va a festejar, a gustar tan sabrosamente estas novelas por la manera en que magistralmente están narradas, hechas, decíamos, no linealmente, sino que va a estar hechas de muchas remembranzas en los propios protagonistas, que van a dar sentido desde el inicio al final y van a dar justificación plena a las propias historias narradas por Ricardo Garibay. En fin, esta charla tiene como objetivo el poderlos acercar y agradecer, por supuesto, el que nos sigan en las redes sociales en estas pequeñas cápsulas y que nos sigan en este realmente apasionado oficio de la lectura y que nos favorezcan con su presencia. Pues es algo estupendo para nosotros que podamos compartir con ustedes un poco de lo que nos apasiona, la lectura, la literatura, la gran literatura escrita en nuestro país, y que de alguna manera y de muchas maneras la literatura es universal, no tiene nacionalidad. Desde mi punto de vista, la literatura es un arte y por eso mismo el arte es universal. En fin, pues agradecerles profundamente el favor de su atención, como todos en los últimos lunes nos hemos visto. Agradecer, por supuesto, a quienes han hecho posible que estemos hoy frente a ustedes en estas cápsulas culturales en el marco del Espacio Cultural San Lázaro, en especial a la doctora María Vázquez Valdés, directora de las bibliotecas de la Cámara de Diputados, que conjuntamente con la Secretaría General, el maestro Ismael Carballo, también asesor de la Secretaría General de la propia Cámara de Diputados, impulsaron y han seguido impulsando estos foros de cultura, y pues agradecerles que me permitan o que me hayan invitado a estar con ustedes en estas cápsulas. También agradecer a todos los equipos de la Dirección de Bibliotecas, a los equipos de las bibliotecas, en este caso a la licenciada Rosario Sepúlveda, jefa del Departamento de la Biblioteca Legislativa, a Raúl Contreras, que siempre están al pendiente de todas nuestras transmisiones por estas plataformas, también al licenciado Osornio, que siempre está al pendiente de nuestras transmisiones y poniendo las referencias de las obras de los autores de los que estamos hablando en estas cápsulas. También al licenciado Becerril y a David Hernández, que nos ayudan también a la administración de las propias plataformas de difusión cultural de las bibliotecas. Y bueno, la incursión nuevamente de nuestras cápsulas en el canal de YouTube Bibliotecas Espacio Cultural San Lázaro. Y bueno, como todo, las operaciones de los eventos del Espacio Cultural San Lázaro. Recordarles, como todos las cápsulas que tenemos oportunidad de compartir, que en las bibliotecas de la Cámara de Diputados seguimos trabajando para todos ustedes, que a pesar de que todavía no estamos abriendo al público nuestros servicios, estamos trabajando a distancia para ustedes, no solamente en la difusión cultural, que ha sido un esfuerzo enorme por más de un año y medio, sino también en la consulta de información de todos los órdenes. Estamos para servirles y tenemos a su disposición 2 correos electrónicos. En el caso de la Biblioteca Legislativa, el correo electrónico es biblioteca.legislativa@diputados.gov.mx.
En el caso de la Biblioteca General del H Congreso de la Unión, es biblioteca.general@diputados.gov.mx, donde con mucho gusto seguimos recibiendo de parte de todos ustedes comentarios, sugerencias, pero también estas consultas de información bibliográfica y de documentación en general. Y seguimos nosotros al pendiente también en nuestras plataformas del Facebook, también y todas estas plataformas que nos han permitido estar más cercanos a todos ustedes. Agradecer nuevamente profundamente el favor de su atención, agradecerles el que muchas de ustedes nos hayan seguido en esta forma de acercar la cultura y de interactuar con todos ustedes, que es el Espacio Cultural San Lázaro. Pues nada más me resta desearles una muy buena semana, pedirles que nos sigamos cuidando para poder estar presentes con nuestros seres queridos y con todo el deseo de tenerlos cerca, más cerca que ahora, en las instalaciones de las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Esperemos que ya falte menos, estamos trabajando para eso, para tenerlos nuevamente, su grata presencia, su invaluable presencia en las instalaciones de las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Realmente fue un placer estar con todos ustedes. Mi nombre es Juan Ignacio Alvarado, me desempeño como subdirector de bibliotecas de la Cámara de Diputados. Hasta la próxima, hasta siempre.